Caleidoscopio. Para que no parezca que soy poeta político, para que no parezca que soy un poeta social comprometido con mi historia, porque no está bien visto escribir sobre lo que piensas, escribir la metáfora de la vida que se sufre, la de las manos esclavas, la de la pobreza, la de la tristeza, la del expolio de los pueblos, de la tierra. En este poema quiero explicar por qué soy anarquista, sin que me excluyan de la literatura con palabras mayúsculas. Mi pensamiento es como un caleidoscopio. Tras la pequeña ventana aparece un mundo en continuo movimiento. Miro y mis ojos ven ideas que huyen como si fueran burbujas. Tengo el poder de transformar los deseos en realidades que tu ojo y el mío ven diferente, pero se entienden. Nunca son iguales, ni para ti ni para mí. Este tubo mágico guarda pensamientos abiertos de par en par, liberadores, curvos, simétricos, imprevisibles, originarios, apenas hollados. Mi pensamiento es como el caleidoscopio. Está fabricado de cristales que deforman, que alargan, que se mueven como si fueran relojes, que descomponen la realidad en un sinfín de realidades. Mi pensamiento no entiende de uniformes, sino de multiformes. No sabe de la verdad, sino de las verdades, que confluyen y crean un paisaje armónico donde nadie y nada se impone, sino que se acopla a la diferencia del otro, sin autoridad, sin economía que te compre, que te venda. En mi caleidoscopio no hay gobiernos posibles. Es una composición igualitaria de perlas, zafiros, estrellas, nácar, esmeraldas, de selvas, estepas y desiertos, de boas, tigres, liebres, aves del paraíso, búhos, águilas, buitres, de bereberes, europeos, americanos, de pieles rojas. En mi caleidoscopio se trabaja poco, lo justo. Nadie trabaja para nadie. Gozamos haciendo el amor unas formas con otras. Podría continuar dándote razones por qué mi pensamiento es como un caleidoscopio, pero prefiero que te asomes para que descubras las aristas, los ángulos, las lunas, los soles, los rombos negros que luchan con los círculos rojos contra el poder de la línea recta, contra la explotación de los cuadrados, sobre el trabajo desmedido de las hormigas. ¿Qué narices? Necesito ser claro y simple, aun a riesgo de asesinar a la poesía de los burgueses, de los que tienen la sartén por el mango, y declaro para terminar, soy anarquista. Y la misma palabra es un poema de amor a la humanidad, pero más a la naturaleza. No dejo que nadie me gobierne, porque busco a mi manera ser libre. Y entonces el siguiente poema, Los anarquistas, de Leo Ferreiro. No hay uno entre 100 y sin embargo existen, la mayoría españoles. Vaya a saber por qué. Hay que creer que en España no se les comprende. Los anarquistas han recogido de todo, sopapos y palizas. Han gritado tan fuerte que pueden gritar aún. Tienen el corazón delante y los sueños en medio por jodidas ideas. No hay uno entre 100 y sin embargo existen. La mayoría hijos de nada o hijos de muy poco, que solo aparecen cuando se les teme, los anarquistas. Han muerto 110 veces para nada. ¿Y por qué? Con el amor en el puño, sobre la mesa o sobre nada. Con un aire terco que hace derramar la sangre, han dado tantos golpes que aún pueden seguir dándolos. No hay uno entre 100 y sin embargo existen. Y si hay que empezar a dar patadas en el culo, no hay que olvidar que bajan a la calle, los anarquistas. Tienen una bandera negra a media asta sobre la esperanza y la melancolía, para arrastrar por la vida cuchillos para cortar el pan de la amistad y armas oxidadas para no olvidar. Que no hay uno entre 100 y sin embargo existen, y que van siempre cogidos del brazo, alegres, por eso siguen todavía en pie los anarquistas. Hoy os presentamos a Fernando Ventura, un compañero que lleva unos cuantos años colaborando de diversa manera con el movimiento libertario y que ha venido a hablarnos hoy de un libro suyo que es Anarquismo Básico, y evidentemente sobre su contenido, que no hace mucha falta que os resuma, porque el título lo dice todo.
Decir que va a hablar un poquito del método de elaboración de un libro de estas características, habida cuenta de que lo fundamental es tener un mecanismo de expresión didáctico y que pueda entender el mayor número de personas posible, a fin de divulgar las ideas libertarias de la mejor de las maneras. Y por mi parte nada más, como no hemos empezado demasiado puntuales, le cedo la palabra ya al ponente y que sea él el que tenga el tiempo para explayarse. Bueno, buenas tardes a todos. Siempre en las charlas hay un primer episodio en el cual el orador agradece al público asistente que haya venido a verle. En este caso, agradezco mucho que hayan venido precisamente a verme a mí, lo cual siempre me extraña cuando veo que hay gente que se interesa por estas cosas que digo yo, ¿no? Luego también hay otra cosa que siempre me gusta agradecer, es que venga el público, porque aguantar el pánico escénico de estar ahí mientras yo les contemplo a todos ustedes siempre me ha resultado a mí, por lo menos cuando soy público, muy inquietante, ¿no? Eso de que un tío te esté mirando todo el rato y hablándote, ¿no? Y luego a los organizadores, porque es sorprendente que me llamen, porque mi manera de ver y de entender el anarquismo no suele gustar a los anarquistas que ya están con un pensamiento bien fundamentado y que saben exactamente y perfectamente lo que es eso, ¿no? Sino que suele gustar más a los que no son anarquistas, ¿no? Que acaban teniendo algún tipo de simpatía por el anarquismo, que está bien, ¿no? Luego hay una cuestión que quería plantear. Yo hace 20 años me invitó la CNT de Zaragoza a otra charla que di aquí y por curiosidad, ¿hay alguien que haya repetido? Uno. Y a lo mejor hay otro ahí. Dentro del análisis sociológico que se puede hacer de estas cosas, ¿no? Hay dos cuestiones que me planteo, ¿no? La primera, que 20 años es el tiempo que se tarda en invitar a un grado de mis características a que repitan. Y la segunda, que es fundamental que se hayan olvidado de mi paso por aquí la gente que viene, es decir, se tienen que renovar, porque si no, no hay manera de que te repitan. Bueno, eso se ve ahí el escaso carisma y poder de convocatoria que tengo yo, pero bueno. Lo tercero, en el cartel de convocatoria de este asunto a mí se me ha presentado como escritor y no es cierto. Yo soy un enfermero del Hospital Universitario Virgen del Rocío, trabajo en jornada reducida y tengo exactamente los mismos quebraderos de cabeza que tiene un hombre de más de 50 años como ustedes cualquiera. Soy un trabajador normal y corriente y dentro de la rama del anarquismo me defino miembro del anarquismo corriente, que es el de todos los días. Uno vulgar, moliente, que no se mete en grandes aspiraciones. Las cosas que escribo, bueno, he escrito novelas, he escrito de todo, ¿no? Pero en este caso, centrándome en el libro este de anarquismo básico, tenía la duda de si la gente, digo, bueno, cuando vayan allí a hablar de anarquismo básico sabrán que hablo de un libro, ¿no? Es un libro que se encargó en el año 2000 aproximadamente de recopilar y de fundamentar por parte de la Fundación Anselmo Lorenzo, que es la fundación cultural de la CNT, su brazo cultural. Entonces, cuando me lo encargan a mí, por lo visto habían tanteado ya a unas 127 personas previas para ver si había alguien que fuera capaz de poner en pie un libro para primeros adeptos, es decir, para gente que llega y que se debe de enterar de una manera rápida, sin tener que leerse 40 libros o sin tener que escuchar 700 conferencias, qué diablos es eso del anarquismo. Entonces me lo encargaron a mí porque creo que no tenían a nadie mejor para ello. El libro, aparte de haber recopilado yo los textos y de haber ordenado un poco el asunto, fue ilustrado por la compañera Marisol Caldito, que es otra persona tan gris y oscura como yo. Es la que hace la cubierta y una serie de ilustraciones que os voy a ir planteando a lo largo de esta conferencia, pues para que las vayáis viendo simplemente y veáis que dentro del anarquismo pues también hay artistas no reconocidos que son muy buenos, ¿no? Me planteo cómo se lo presento yo a una persona que llega al movimiento libertario o que tiene inquietudes libertarias y tal. Lo planteo en tres partes. La primera, que define lo que es el poder, lo que es la autoridad, lo que es el mundo en el que vivimos. La segunda parte, en la que se define lo que es el anarquismo, las diferentes maneras de ver el anarquismo y modalidades existentes y críticas que se le hacen a otras tendencias ideológicas. Y la tercera es cómo se lleva a la práctica del anarquismo, es decir, tanto en la vida cotidiana, en asambleas, en distintas actividades que puede desarrollar una persona. Todos los temas
procuro hacer una exposición sencilla, simple. Yo soy un partidario del pensamiento sencillo, porque entrar en profundidad en muchos temas, yo me he dado cuenta con los años de que metes en un pozo oscuro en el que acabas no viendo qué diablos es lo que está diciendo la gente. Y luego, soy sencillo, pero no tanto como para simplificar la cosa de manera que presentes una serie de consignas que la gente se las aprende como un recetario y las repite y las lleva a cabo de manera mecánica, porque cuando tú simplificas la cosa hasta el punto de la consigna, lo que convierte a la gente en auténticos burros. En cuanto al pensamiento oscuro, que es el pensamiento académico de grandes pensadores filosóficos y tal, yo opino que está muy bien, pero para determinados círculos, ¿no? Pero luego tiene una escasa aplicabilidad práctica. Y yo a todo lo que hago intento que la gente le vea la punta, la utilidad, la manera de llevarlo a cabo. Bueno, por ejemplo, en esto de la simplificación, a mí me han criticado muchas veces, dice, bueno, eso es que simplificar tanto es poner a la gente al nivel de sus normales. Digo, un momento. Poner a la gente de sus normales es, por ejemplo, hacer un Quijote para niños. A mí eso me parece una barbaridad. Coger el Quijote, deformar el texto y volverlo un pastiche ahí para personas pequeñas, pues la verdad es que no me parece bien. El Quijote es el Quijote y está bien que sea así. Pero es que yo no he escrito el Quijote, yo escribo un libro de divulgación política. Y la divulgación política tiene que tener la finalidad de que la gente se entere de lo que está hablando y de que tenga posibilidades tanto de meterse en más hondura si lo desea, como de quedarse ahí si considera que ya ha llegado a un punto oportuno, ¿no? Yo, esto del pensamiento profundo, le tengo una especial inquina porque lo padecí. Cuando yo era jovencito, ¿no? Y salimos de la dictadura y tal, y empieza a ver como más reconocimiento en libros y tal, pues claro, uno escucha, hay un gran libro que es El Capital, hay un gran libro que es no sé qué, y va uno corriendo, decía, ve qué es lo que me dice este libro, ¿no? Y bueno, dice, Dios santo, esto no hay Dios que lo entienda, ¿no? Esto debo de tener algo mal en mis meninges porque es que yo no estoy entendiendo, y si este libro es el que ha transformado y el que ha cambiado el mundo, algo debe de haber muy malo en mí, cuando no soy capaz de comprender 3 párrafos del Capital. Evidentemente tuve la buena cabeza de no comprarme los 7 tomos, que llevaba el dinero además, ¿no? O el 4.º tomo o el 5.º tomo, yo no sé, eran un montón de libros. Y digo, bueno, algo hay mal en mí, lo tengo que averiguar qué es, ¿no? Luego seguí leyendo revistas ideologizadas de la época, como podía ser Viejo Topo o algo por el estilo. No me enteraba absolutamente de nada, decía, pero ¿cómo? Y ahora veía a gente que hablaba, oye, pues, ¿has oído lo que ha dicho fulanito de tal? ¿O has leído lo que ha dicho menganito de tal? ¿O el grupo de terroristas tal ha fundamentado tal? Yo no sé cómo diablos puede alguien cogerse semejante ladrillo y a continuación darle aplicabilidad práctica, no sé. Y ya lo que me acabó de matar y de decir algo hay que hacer con esto fue Negri. Yo no sé si habéis oído hablar de un pensador italiano que se llama Toni Negri. En la época en la que se habla de la autonomía obrera y todo esto, pues claro, uno está allí acomplejado diciendo, soy imbécil, no me entero de nada, ¿no? ¿Qué pasa? Y dicen, hay un gran pensador que es Negri. Y me veo en la librería un libro que pone Dominio y Sabotaje, Toni Negri. Y digo, hostias. Y es chiquitito, no era muy gordo ni nada, ¿no? Y era barato, pues me lo compro inmediatamente. Igual lo podía haber tirado a la basura directamente, igual podía haber escrito aquello en finlandés, yo no me enteré de nada. Y al pobre lo metieron en la cárcel por fundamentar las brigadas rojas. ¿Cómo diablos pudo hacerlo? Yo nunca me lo enteré. Digo, si es imposible, el fiscal ese tiene que estar equivocado. Ningún brigadista puede haber cogido a Negri como inspirador, imposible. Bueno. Total, que me hago una licenciatura, me apunto a la universidad, ya mayor, con grandes esfuerzos, porque yo siempre he estado trabajando y tal, y voy a la universidad, me hago la licenciatura, aprendo el lenguaje y la jerga del científico social, y me doy cuenta de que un científico social que esté bien reputado dice exactamente las mismas cosas que puede decir una persona de la calle, solo que muy difícil, muy complicado, muy complejo. Y digo yo, bueno, ¿qué sentido tiene esto? No lo he acabado de ver
nunca. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente que va a la universidad y aprende el lenguaje universitario, como le ha costado tanto trabajo de adquirirlo, repiten luego la jugada y dicen, estoy diciendo, bueno, después de tanto tiempo aquí estudiando, a esto hay que darle alguna aplicación, ¿no? Y es como el que aprende, qué sé yo, sánscrito y se junta con la gente que aprende sánscrito y hablan en sánscrito, pues, para ellos simplemente. Aquí no. Aquí planteamos una cosa que sea asequible a cualquier persona y que cualquier persona, cualquier estudiante o cualquier trabajador pueda entender de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de anarquismo, de no dominación. También recalco que procuro no mostrar una teoría cerrada. Es decir, yo pienso que una teoría que tiene respuesta para todas las cosas es una pésima teoría. No estamos ante un libro religioso o estamos ante un batiburrillo que la persona que tiene respuesta a todo es una persona que se está equivocando bastante, porque además suele tener respuesta a cosas que han pasado, no a cosas que van a pasar. Nadie supo prever la caída de la URSS, nadie supo prever la crisis económica esta y nadie supo prever pues la caída de las Torres Gemelas ni un montón de acontecimientos que van sucediendo y que luego son explicados a posteriori. Eso es un problema que le veo yo a la ciencia social, al científico social, que más que predecir el futuro o más que explicar el presente, lo que se dedican es a posdecir el pasado. Posdecir el pasado es más o menos explicar qué fue lo que ocurrió y por qué ocurrió, y hay 20 explicaciones e interpretaciones diferentes de por qué las cosas ocurren, lo cual quiere decir que ninguna es muy buena. Eso de posdecir el pasado es un invento mío. Nadie me lo ha reconocido nunca, pero quiero que pase la historia por haber dicho algo original. Otro problema que tiene un libro de estas características, que es hecho por una persona como yo, de noche, porque no tiene tiempo para más, es la pérdida de actualidad. Es decir, tú te empiezas a estrujar las meninges con los problemas de tu tiempo, los vas poniendo ahí sobre el papel y tal y cual, y cuando tienes el libro en la imprenta resulta que va Bin Laden y derrumba las Torres Gemelas. Y dices, tú vas a cago, más salada. Si estábamos con Génova y la antiglobalización, esto va a acabar totalmente con este rollo macabeo. Ahora como, pues ya tiene que salir como sale. Y en la segunda edición que hemos hecho, pues ha pasado lo mismo. Termina uno de escribir sobre la crisis económica y pita y flota y tal y cual, y te sale el 15N, o te sale el 25S, o te sale no sé qué leche, y dices, bueno, pues, esto para dentro de unos años que hagamos la siguiente edición, en la cual pues habrán ocurrido otras cosas que evidentemente yo no sabré predecir. Ahí también tenemos el tema de modas en tendencias ideológicas. El anarquismo no es ajeno a las nuevas modalidades y de vez en cuando empiezan a hablarse pues, en sucesión del amoralismo, después pasan al ilegalismo, después pasan al anarcoprimitivismo, después al independentismo libertario, después se pasa a no sé qué, y van una serie de modas una detrás de otra apareciendo, y después de un año para otro desaparecen y nadie sabe más por qué, ¿no? Normalmente son tendencias ideológicas que no crean movimientos sociales, es decir, aparece un año que se habla mucho del anarcoprimitivismo, ¿no? Pero tú no ves a un montón de gente al monte yéndose a recoger castañas y a cazar conejos con trampas y con lazos, ¿no? Sino que se habla de eso y luego, buenamente, pues a lo cabo de 5 o 6 años, claro, en el momento que escribes el libro, pues te esfuerzas en poner sobre el papel la tendencia que está en ese momento discutiéndose y hablando con la esperanza de que eso llegue a alguna parte. Si llegan o no llegan ya no es cuestión mía. Ya se verá. Otro problema que me planteo, dice que yo escribí el libro. Yo exactamente no he escrito el libro. Yo he recopilado textos, algunos textos los he escrito yo, pero procuré cuando me planteé este libro hacer una obra colectiva, es decir, soy un trabajador normal y corriente, pues yo no sé de esto, le pregunto a un economista, o le pregunto a un no sé quién, o le pregunto a este que sabe mucho de esta cosa, ¿no? Y le pido que me escriba el artículo. Le voy pidiendo ayuda para que eso sea una obra colectiva y no responde ni Dios.
A la gente le cuesta muchísimo trabajo escribir por encargo y mucho más sobre cosas que no está en su cabeza el meterse a ello en ese momento. Con lo cual, hay textos escritos por otras personas que no soy yo y normalmente son, al final acabo cogiendo a gente del montón. A gente, alguien que dice algo interesante y le digo, ¿por qué no me escribes tú de esto? Que es mucho más cómodo. Porque si tú coges a una gran figura del anarquismo, al gran Prevost Benito, y le dices, oye, escríbeme algo, eso luego no hay quien lo cambie. Es decir, una figura grande tú no puedes llegar luego y decirle esto lo quito, esto lo pongo, aquí le quito. No. Pero si tú te lo dices a uno cualquiera le da lo mismo. Luego llego yo, le destripo y le articulo el discurso de manera que quede todo conjuntado para que la obra parezca que la ha escrito una sola persona, ¿no? Y no 17. ¿Qué le pido a un colaborador, por ejemplo, de un libro de este tipo? Que escriba en sentido positivo. Es decir, si hay alguien que quiere destripar a otra persona en términos anarquistas o decir que fulano es un cabrón o que Durruti se la pegó a su hermana o que Joaquín Ascaso fue un sinvergüenza que robaba joyas o algo por el estilo, lo quito del medio. ¿Por qué? Parto de la idea de que para criticar a los anarquistas ya hay millones de personas y no necesitamos a más gente que nos venga a echar cosas encima de nuestro bando, ¿no? Y yo procuro siempre defender, soy muy corporativista y defiendo a los anarquistas en general, diciendo siempre que son inocentes, que no han hecho nada malo y que todo lo que hacen pues es bueno o por lo menos con buenas intenciones, aunque acabe en desastre. El libro también lo escribí en la primera edición en lenguaje no sexista. No sé si ustedes conocen ese tema, ¿no? Que procura tener una consideración de género hacia la mujer para no invisibilizarla. Es una cosa que da un trabajo horrible porque cada párrafo se convierte en un escollo al tener que buscar las palabras adecuadas para que te cuadre todo y haya concordancia y no haya ni masculinos ni femeninos en el texto. En la primera edición también le metí muchos chistecitos, le procuré dar un sentido humorístico al libro. En esta segunda edición no le di el sentido humorístico por lo siguiente, porque ya había pasado los 50 años y el sentido del humor también se me ha ido agregando con los años, ¿no? Entonces eso también se nota a la hora de transcribir un texto, ¿no? Que dice uno, caramba, tiene uno más de 50 años y encima se tiene que seguir riendo e intentar que los demás se rían. Ya está bien, ¿no? Yo creo que ya está bien. Además, me he dado cuenta también con los años que la risa no es buena idea en determinados ámbitos. Aparte de este libro de anarquismo básico, hice otras ediciones de otro básico que es anarcosindicalismo básico, en el que se explica lo que es la CNT. Y en la segunda edición, la plenaria nacional me rogó que por favor no pusiera nada humorístico, que le quitara, porque el anarcosindicalismo es una cosa muy seria, y entonces dije que sin ningún problema yo le quitaba todos los chistes del mundo. No hay ningún problema. El libro está escrito en primera persona, porque, es decir, es la anarquía nada menos la que habla al lector en primera persona y le va explicando lo que es el poder, lo que es la autoridad y lo que es ella. Es decir, se reifica una idea en una mujer que es de edad madura y de mala dentadura, como me la imagino yo, ¿no? Y que es amena en el trato y en el habla. Además, eso de que escriba la anarquía, ¿no? Explicando lo que es la anarquía, me da un argumento de autoridad irrebatible, porque a ver quién se pone luego a contradecirla, ¿no? La primera edición tuvo también algunos tipos de protestas, ¿no? Por ejemplo, escribo un artículo sobre lo que es el anarconacionalismo o el independentismo libertario. Y en la primera edición, pues digo, bueno, esto lo hago yo tirando de ciencias sociales, de sociología, y explico lo que es la nación, lo que es el pueblo, que no gustó nada a las personas, digamos, que son partidarias de una identidad nacional, ¿no? Porque se sintieron menoscabadas, ¿no? Al explicar en términos fríos y dolorosos lo que es la nación, ¿no? Entonces, para esta segunda edición, para evitarme el problema, se lo di a
gente de esa tendencia y lo han escrito ellos, y se han acabado las protestas de ese tipo y de otras tendencias porque a lo mejor se sentían, oye, pues no has hablado de mí, bueno, pues toma, escribe tú de tu libro. Ha habido protestas de gente sesuda, de gente que dice, bueno, es que lo has puesto demasiado marcado, porque esto se entiende bien, las cosas tienen que ser difíciles, tienen que ser complejas para que la gente sufra. No, yo no soy partidario de que la gente sufra. A eso les he dicho que, mijita, que no se acercan a un texto de este tipo, que escriban cosas sesudas. Ellos tienen su ámbito y pueden escribir tranquilamente de lo que les dé la gana. Como me dijeron eso, amplié en la segunda edición también mucho el abanico de temas, ¿no? Y entonces pasé de un libro de 100 y pico de páginas de diversos artículos a uno que tiene 200 no sé cuántas. Y dicen, ahora es que las has hecho demasiado largo. Digo, a tomar por saco, por favor, dejadme en paz, ¿no? Pues si es grande, que si es chico, pues así ha salido. Es básico. Otra protesta es que el libro no tiene bibliografía. Y bueno, el problema es que para decir una cosa de estas, te lees a lo mejor 100 o consultas 150 libros, 200 artículos, yo no sé cuántas páginas web, y hay que escribir un montón. Y en la primera, además comprobé, digo, bueno, meto la bibliografía de este tipo aquí y tal, y veo que nadie la lee. Es decir, que nadie se da cuenta, o nadie percibe, o nadie... Digo, la gente que me dice que tiene una bibliografía, luego no se lee la bibliografía, ¿esto cómo es? ¿Cómo sé que la gente no se lee la bibliografía? Y sobre todo los que protestan porque no hay bibliografía en esta parte, me di cuenta, porque en la edición anterior puse en la bibliografía un libro que se llamaba autor Tama Ankochi, Syndicalist Anarchist in the Stone Age, el anarcosindicalismo en la edad de piedra, por Tamagotchi, y no ha dicho ni Dios nadie, editado en Canberra en 1945. Bueno, evidentemente, si tú metes semejante gazaco y nadie lo ve, es que puedo prescindir de las 10 páginas de bibliografía y el libro sale más económico. Bueno, más o menos, podría hablar mucho más del libro y de su interior y de su eso. Me quería referir a un tema que me fastidia profundamente en esto, que es el de los desfases. Es decir, que lo he mencionado, que tú te pones a hacer un libro con la mejor de las intenciones y resulta que cuando lo has terminado está desfasado, ¿no? Y yo acabé esto más o menos cuando la crisis económica empezaba a florecer, entonces explicas ahí a través de los economistas del ramo lo que es la crisis, lo que es el dinero, cómo funciona y tal y cual. Pero claro, nadie me advierte de que en enero, no me llama nadie y me dice, Fernando, que en enero Mubarak va a caer porque va a venir la primavera árabe. Yo qué sé, diablo, ¿cómo va a poder uno prever estas cosas, no? No te acaban de fastidiar de todo porque en los libros yo, como digo, procuro poner el tema de manera positiva y además de manera expectante, es decir, planteo las cosas como si la revolución fuera posible en cualquier momento, porque es históricamente comprobado que las revoluciones ocurren cuando nadie se las espera. Nadie esperaba que fuera a caer la Unión Soviética, el zar no esperaba que cayese su régimen zarista, los republicanos no esperaban no sé qué, y son siempre sorpresas. Es decir, la revolución es una sorpresa y nosotros nos podemos encontrar con esa sorpresa en cualquier momento. Entonces, para la próxima edición me estaba planteando el asunto de cómo intervienen los anarquistas, no ya en la actividad cotidiana de una sociedad más o menos estable, sino en esta que es un tanto convulsa, ¿no? Y en la cual se están dando una serie de procesos sociales, ¿no? La primera pregunta que me hago, ¿tiene el anarquismo vigor, vitalidad, presencia, capacidad política para influir en la vida cotidiana y para transformar el mundo? Sí, yo digo que sí. Y hasta ahora nadie me ha podido contradecir semejante cosa. Así que una vez que considero que esto tiene vigencia y presencia, el anarquismo, digo, ¿por qué? Porque el anarquismo tiene dos maneras de presentarse ante la sociedad. Una es a través del pueblo, digamos que adopta métodos antiautoritarios y libertarios en sus formas de expresión colectiva. Hemos vivido una serie de acontecimientos del año pasado en el cual miles de personas se han reunido y han debatido
y han dicho pues, que están hasta las narices de los políticos al uso, que la asamblea les gusta discutir las cosas comunitariamente, les gustaría un mundo en el cual todos pudiésemos decidir un poco más de lo que podemos decidir hasta ahora, que es nada prácticamente, y esa sería la primera manera. La segunda manera es los anarquistas, digamos que son personas que se autodefinen como tales o que actúan como tales, actúan en los procesos sociales en curso. Para lo cual tendríamos que saber qué es un proceso social, ¿no? Un proceso social son una serie de acontecimientos que llevan a las personas a actuar en determinado sentido. Por resumirlo de alguna manera, los paños calientes del sistema no son capaces de controlar los acontecimientos que vienen uno detrás de otro y las cosas se van deteriorando de tal forma que la gente empieza a actuar para responder a ese tipo de agresiones que tiene, ¿no? Esto llevará en algún momento a la gente a organizarse de forma que puedan oponerse activamente a políticas que vienen emanadas del Estado, y ya os digo que históricamente hablando eso llega en cualquier momento y es una sorpresa hasta para los activistas más conspicuos, ¿no? Luego los estudiosos se ponen a decir, ya lo sabíamos, esto era previsible, las condiciones objetivas eran estas y cuatro, hay 10 puntos que tal, pero eso es cuando ha ocurrido. Entonces, un anarquista siempre tiene que estar preparado para intervenir antes de que ocurra o en el momento en el que están ocurriendo todos los acontecimientos. No, porque ahora mismo el capitalismo tiene un montón de frentes abiertos, tiene tantos problemas que pienso que no saben cómo cubrirlos todos y no van a ser capaces en los próximos años de solventar una serie de crisis que tienen en ciernes, ¿no? Y que las he resumido en 5 crisis, ¿no? Como haría cualquier académico al uso, ¿no? Las he tenido que apuntar porque luego de memoria nunca me acuerdo y siempre me falta alguna, ¿no? La primera crisis, la económica, que estamos padeciendo. La segunda es una crisis política de falta de legitimidad, en la cual la gente está hasta las narices de los partidos políticos y desea de alguna manera que esa gente se quite o que cambie o que pase algo, que dejen de funcionar estos tipejos que están ahí arriba mandando. Hay una tercera crisis, que es la crisis ecológica, presente en el calentamiento global y que va a producir una serie de cambios medioambientales y tecnológicos y problemáticos, de problemas de muy profundo calado. Esa va avanzando lentamente. Hay una crisis energética en la cual los productos que usa el capitalismo para su funcionamiento, el carbón y el petróleo, están provocando la crisis ecológica por un lado y por otro se están acabando y están subiendo sus precios con el encarecimiento subsiguiente de todos los bienes que producen. Hay un quinto punto que son otras crisis no percibidas, por si se me olvida alguna. Así que ¿cómo tiene que plantearse un anarquista esta confluencia de crisis que, por ejemplo, yo en los 80, que viví la crisis de los 80, ¿no? Y otra gente que vivió la de los 70 y la de los 60, pero vamos, las crisis anteriores pues podían ser económicas, podían ser la reconversión industrial, podíamos ir al paro un montón de gente, pero no había la cantidad de follones que se están viendo ahora mismo, que están confluyendo en un punto y que pueden hacer que cambie la cosa, ¿no? Más esperanza aún me da el ver que en lugar de reunirse cientos de miles de personas o decenas de miles de personas en las plazas a reclamar que masacren a los inmigrantes o que cojan y que pongan ahí un veto de exclusión para no sé qué, o que te salga un Hitler diciendo barbaridades en las tribunas, ¿no? Y la gente lo aplaude, porque lo que se reúne es gente normal y corriente a resolver sus problemas de alguna manera y intentar llevarlos para adelante desde una óptica progresista y un tanto libertaria, ¿no? Entonces, el planteamiento que pienso que tiene que tener un activista corriente y moliente como yo es meterse en los procesos sociales de su tiempo, en el que cada cual prefiera, y actuar ahí para dar a las organizaciones populares que van surgiendo pues contenidos, estatutos, discursos, ideas, programas, impulsos y capacidad de renovación, porque
para que pueda haber un cambio social, la gente lo tiene que imaginar de alguna manera como posible, como deseable, cosa que todavía no se ha conseguido lograr. La gente piensa que sí, que se desearía un cambio, pero hay que buscar buenos partidos, hay que buscar buenas leyes, hay que intentar hacer una constitución buena, hay que, pero no acaba de cuajar eso de manera que se vea la posibilidad de un cambio más allá del sistema que tenemos establecido, que es un sistema basado en la desigualdad económica, en la desigualdad política y en la desigualdad de todo tipo, ¿no? En la cual nosotros estamos aquí abajo y una serie de plutócratas y oligarcas ahí arriba nos están mandando. Entonces, creo que sí, que hay que participar, no como actores secundarios, sino como participantes con el resto del pueblo, codo a codo con la gente y meternos en todos los líos que podamos. Porque además hay dos formas también en cómo el anarquismo se puede presentar en estos procesos sociales. Por ejemplo, en Latinoamérica se ve que hay muchas organizaciones populares que adoptan modos de actuación libertarios, es decir, crean comedores comunales, crean modos de acción colectiva en los cuales se reúnen, crean sindicatos que deciden asambleariamente sus cosas, pero esa gente no tiene ni papa de lo que es el anarquismo. No saben nada. O sea, funcionan en cierto sentido como libertarios, como anarquistas, pero no conocen el anarquismo y es más, ni siquiera existen muchos anarquistas que se reclamen como tales, ¿no? No sé exactamente a qué se deberá el asunto, pero vamos, que es así en Bolivia, en Chile, en otros países latinoamericanos. Y luego la segunda manera que tiene el anarquismo de presentarse dentro de las organizaciones populares es por medio de anarquistas que de alguna manera, en la medida en la que apoyan a un movimiento, tengan su influencia presente dentro de él, ¿no? Es decir, que creo que el problema fundamental que tenemos ahora mismo es el de organizarnos, el de estar dentro de las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, no fuera hablando como marcianos de cosas raras y procurar llevar adelante un programa de actuación común que haga que por lo menos las próximas décadas no sean un desastre, que acaben pues como acabaron las anteriores crisis del sistema capitalista, pues con la Segunda Guerra Mundial o con otra catástrofe que se le ocurra a alguien que entrevenga, pues yo qué sé, la caída de un meteorito o sabe Dios lo que, ¿no? Dentro del anarquismo que defiende el libro este que he recopilado yo, ¿no? Tengo 2 o 3 máximas que me han guiado siempre a lo largo de la vida, ¿no? Y es una que lo que se piensa, lo que se cree que uno es, lo que uno dice, lo que no es tan importante como lo que uno hace. Por lo menos en mi manera de ser, procuro ser lo que soy haciendo cosas, ¿no? Actuando de una manera lo más positiva posible con mi gente, con mi entorno. Entonces eso me lleva a no criticar mucho a los demás. No me preocupa que los demás hagan mal cosas, porque si las hacen mal, bueno, pues es problema de ellos. Lo que me preocupa es que intentemos nosotros, o por lo menos intentar yo, hacer las cosas bien y presentar los deberes hechos siempre, en vez de andar diciendo a los demás, oye, pues deberías andar un poco más derecho, ¿eh? El pie no se pone así, compañero, tienes que ponerlo un poco más a la izquierda o un poco más a la derecha. No, la cuestión es que tanta crítica lo único que conduce muchas veces a enfrentamientos bizantinos y a unas peleas que no tienen ningún tipo de sentido. Yo procuro huir de esas cosas como de la peste. Y bueno, creo que podemos pasar, si queréis, a debatir alguna cosilla. Queda tiempo que podemos hablar. Pues nada, has hablado como 40 minutos, si quieres seguir, pues si quieres. Podemos discutir alguna cosa si alguien quiere. Si no, yo tengo recámara y capítulo para hablar unas 6 horas como Fidel Castro. Pero creo que me vendría bien beber un poquito y así que exprese a alguien, no sé si he ido muy rápido, porque me había dicho que aligerara, pero he hablado muy ligero, se me entiende bien todo lo que he dicho, ¿no? Y todo eso, aunque hable en un acento extraño, ¿no?